Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes, amigos de esta audiencia del Pitazo que nos siguen a través de nuestros canales de YouTube, Instagram y X? Bueno, en ocasiones hay que tener espacios para meditar, para pensar, para buscar la sanación a través de diferentes vías, porque tantos problemas, tanto agobio, tanto estrés, requiere que nosotros busquemos formas de mantener nuestra mente, nuestro espíritu, nuestro cuerpo tranquilo. Y el día de hoy tenemos a un invitado por mí muy apreciado, porque fue en un momento un maestro, en mi caso específicamente un maestro del periodismo, cuando ya estuvo dirigiendo el proceso de transformación del diario Panorama, donde trabajé allá en el estado Zulia, pero hoy es un maestro de un guía espiritual, un maestro sanador, quien nos va a hablar de los 12 pasos. Los 12 pasos como una forma de enfrentar las adicciones, como una forma de enfrentar esas circunstancias que llevan a un deterioro de las condiciones de vida de la persona. Bienvenido, Luis Jaime. Hola César, muchas gracias por la invitación. Qué bueno estar en el Pitazo, que es un medio que cumple una labor informativa extraordinaria. Y qué bueno que abras también este tipo de espacio. Cuéntanos, Luis, ¿a qué se refiere cuando hablamos de los 12 pasos? Los 12 pasos son un programa para sanar todo tipo de adicciones. Se originó en Estados Unidos, entre Nueva York y Akron, hace 90 años. Y, y es un programa con un trasfondo espiritual que apunta a sanar las adicciones al alcohol, a la cocaína, a la marihuana, a otras sustancias. Nació inicialmente para tratar el alcoholismo, que entonces en esa época de la Gran Depresión y esos años posteriores era un fenómeno grave en la sociedad de Estados Unidos, y se abrieron camino por la solución que ofrece. Y hoy en día ya hay grupos de 12 pasos para tratar las adicciones a la tecnología, ¿sí? Para tratar la adicción a la comida, la adicción al juego. Simultáneamente se ha extendido al núcleo familiar del adicto, porque un adicto al alcohol, un adicto a las drogas afecta todo su núcleo familiar también, lo envuelve en esa enfermedad. Las adicciones, así lo ha determinado la Organización Mundial de la Salud desde hace muchos años, no son un vicio, son una enfermedad con un tinte emocional muy fuerte que necesita un proceso de sanación. El adicto hiere, lastima y enferma, envuelve en su trampa también a la familia, y los 12 pasos han ofrecido solución. También hay grupos de 12 pasos para familiares de adictos, para codependientes. Es un universo muy amplio. ¿Y cómo, cómo, Agregaría, cómo, cómo se inician estos 12 pasos? se inician porque hay un hombre muy brillante, que es un corredor de bolsa que ahí en Nueva York, en Wall Street, que se ha venido a pique. Todo su talento se ha perdido en el alcohol, una y otra borrachera, y él busca una y otra salida. Hay médicos que le ayudan, hay psiquiatras que le ayudan de ver esa intención de él de salir de ahí. Simultáneamente, él está en Nueva York. Hay un cirujano en Akron, muy talentoso también, muy reconocido, ¿sí? Bob. El primero es Bill, ¿sí? Y el segundo es Bob. El corredor de bolsa es Bill, y el médico es Bob. Ambos, cada uno por su lado, han estado buscando una salida. Bill W., el corredor de bolsa, va a unos grupos cristianos invitado por un amigo, a unos grupos cristianos que se llaman los grupos de Oxford en Nueva York, y encuentra un poco de alivio ahí. Por unos días logra suspender el consumo de alcohol. Estos grupos trabajan con el cristianismo primitivo y tienen una suma de el cristianismo original, es decir, los principios del evangelio sin ninguna intermediación.
Entre sus principios está la honestidad absoluta, la pureza absoluta, etcétera. Bill se da cuenta que eso le ayuda y se ha dado cuenta también que hablar con otros adictos al alcohol lo sana mucho. Lleva varios días sin consumir alcohol y por su trabajo viaja a Accra. Entonces, su primer mecanismo de defensa es llamar a una religiosa y pedirle el favor que lo conecte con algún alcohólico que se quiera recuperar, porque él sabe que hablando con el otro se va a sanar. Y a la religiosa le da la información del doctor Bod, el cirujano, y los dos se encuentran. Y el milagro todo es que al compartir su experiencia, todo el desastre de lo que les ha ocurrido con el alcohol, hay mucha liberación. Ahí nacen los 12 pasos porque Bod también está en el mismo afán de salir de ahí, y de ese diálogo entre los dos que resulta muy sanador van a nacer los grupos de 12 pasos y luego los 12 pasos que son un programa espiritual. Esos grupos se extienden muy rápido gracias a un periodista como el del Impulso, como de César Batiz, un periodista, no recuerdo ahorita el medio, tal vez en algún momento lo recuerde, que recién que comienzan los grupos de 12 pasos, ¿qué es lo que hacen Billy Bob? Ir a visitar borrachos en hospitales, en clínicas, hablarles de la recuperación, de que es posible otro camino e invitarlos a cuando salgan a reunirse con ellos. Los reciben hasta en sus casas muchas veces y ahí se hacen las primeras reuniones y van haciendo lo que se llama Alcohólicos Anónimos, que es una organización conocida en todo el mundo hoy con millones de grupos en Es decir, todos los idiomas. estos grupos están relacionados directamente con la formación de los alcohólicos anónimos. ¿Cuáles grupos dicen? El grupo que forman originalmente los 12 pasos. Sí, es que ahí nacen los Alcohólicos Anónimos. Ah, Son ok. ellos dos los cofundadores de Ah, toda ok. esa, desde la tradición espiritual, grandes líderes espirituales también recomiendan los 12 pasos. De hecho, el Papa Juan Pablo II dijo que los grupos de 12 pasos y Alcohólicos Anónimos en particular eran un milagro, uno de los grandes milagros del siglo XX. Eh, Es tan efectivo este programa que adictos a la cocaína encuentran recuperación en los grupos de alcohólicos anónimos y deciden crear narcóticos anónimos usando también los 12 pasos. Luego, adictos a la comida también crean comedores compulsivos con el marco de los 12 pasos. Adictos al juego, como en la novela de Dostoyevsky, ¿sí? Adictos al juego con todo lo que eso también crean los grupos de 12 pasos, A ver, que decían y esto, Luis Cañón, ¿tiene alguna, porque has nombrado al Papa, has nombrado la Iglesia Evangélica Cristiana, ¿hay alguna limitación o hay alguna indicación de parte religiosa? ninguna, es totalmente abierto. En su origen, ellos fueron primero a estos grupos de Oslo. Es un programa espiritual para budistas, para mahometanos, para católicos, para cristianos, para gente que no cree en Dios. Es un programa totalmente abierto a todo el mundo con un trasfondo espiritual. Y De hecho, en siempre los hay que pasos ir, dice, sí, y sí, siempre hay que ir a un sitio, porque bueno, conocemos que el Alcohólicos Anónimos tiene diferentes lugares donde reunirse, igual los de Narcóticos Anónimos. sí, Pero siempre es necesario un lugar, y lo digo y lo pregunto, sobre todo en este momento en que tenemos la facilidad o la desgracia, no sé, de poder encontrarnos de sí. manera virtual. Sí. No, hay también grupos virtuales. En mi canal de YouTube, que es un canal de crecimiento espiritual, que es también el canal de todos los que estén escuchando esto, Luis Cañón, eres un milagro, lo encuentras en YouTube. En ese canal, por aquí tengo la verdad lo he ido preparar y no. El, Repito, Luis Cañón, eres un milagro, sí, estuvo. así lo buscan por Google. Voy a ver si ahorita logro aquí en el chat colocarte cómo es
No, no te preocupes, La- ya lo tendremos, lo tendremos. Ajá. el Entonces, link decía que real. en Bueno, tu, ahí en este canal es un canal de crecimiento espiritual, no religioso, sino espiritual. La religión es un compendio, una teología, cada religión. La espiritualidad es una experiencia de transformación. Muchas religiones también tienen un trasfondo espiritual. Bueno, el canal se dedica a extender un curso de milagros, la vía de la maestría, como las canalizaciones de Jesús de la segunda mitad del siglo XX para acá. Y estoy desarrollando ahí un programa de los 12 pasos también. Entonces, quien desee los 12 pasos, tener un complemento, una ampliación, un sendero, una ventana hacia una espiritualidad profunda, puede ver los 12 pasos en el canal Luis Cañón, Eres un Milagro. Ahí tenemos, hemos hecho el primer paso, el segundo paso, el tercer paso, el cuarto paso y el quinto paso. Estamos haciendo todos los sábados, 7 a.m. hora de Venezuela, eh, 7 a.m. hora de México también, 9 a.m. hora de Argentina, 8 a.m. hora de Colombia, 2 p.m. hora de España, todos los sábados. Y vamos en el quinto paso, puedes entrar y ahí encuentras los primeros 5 pasos. ¿Qué hacemos ahí? Una cosmovisión, una fundamentación del contenido del paso, ejercicios prácticos para aplicar ese paso en la vida diaria, después de haber estado en un grupo, haber hecho todo el proceso a fondo de los 12 pasos, encuentras ahí unos ejercicios muy prácticos para realizar los 12 pasos y hacemos meditaciones también. Es un contexto totalmente espiritual, donde recordamos que no somos seres humanos buscando una salida espiritual, sino somos espíritus en una experiencia humana y en una experiencia terrenal. a ver, y cuando se plantea esto, ¿cómo, de qué manera puede, de qué manera una persona, un familiar de una persona que esté involucrada en una adicción puede ayudar, guiar a que la persona adicta comience con los 12 pasos? Eh, el comienzo siempre va a ser desde la dicha. Si él no busca ayuda, si él no quiere ayuda, la familia puede hacer todo lo que quiera y eso no va a funcionar. No quiere decir que la familia no le comparta el link de unas de estas enseñanzas que hacemos en Eres un Milagro, que no le comparta la dirección de un grupo de 12 pasos, que no le comparta las preguntas que acompañan, que ayudan a clarificar al adicto del problema que tiene. Puede hacer esas cosas en el entendido que la familia no lo va a sanar. Es el adicto igual así es en todo proceso de transformación. Eso tiene que nacer de la persona, la necesidad. Ayúdate, que yo te ayudaré, ¿sí? Eh, tu grano de mostaza, tu dosis de buena voluntad. A partir de que el adicto se da cuenta que no puede con esto, en los 12 pasos, con seguridad, va a encontrar una salida, una posibilidad grandísima de sanación y liberación. Pero es algo que deben hacer de él. Como es, repito, en todo proceso auténtico de transformación. Tiene que haber un deseo, un anhelo en tu corazón para que de verdad la transformación empiece a ocurrir. Al principio decías que, bueno, nos conocimos cuando fuiste director adjunto del diario Panorama, y que estuviste a cargo del proceso de transformación. Eres un periodista egresado de la Universidad La Sabana de Colombia, de Bogotá, Colombia, y durante tu ejercicio periodístico cubriste, por supuesto, como muchos periodistas colombianos, el tema del narcotráfico en Colombia. Ahora estás
en este proceso como guía espiritual, como maestro de sanación, impulsando que personas adictas se acojan a los 12 pasos para salir de la adicción. Puede, puede sonar muy doloroso lo que te voy a decir, me refiero a la audiencia, pero entre un tirano que oprime a un pueblo y un marido que oprime a sus hijos, a su mujer, no hay mayor diferencia, aunque pareciera que sí. Es el mismo conflicto interior y llegué al convencimiento no por virtud, sino por un proceso de búsqueda espiritual de que realmente la única revolución que no ha hecho el hombre a fondo es la revolución de su corazón, la revolución individual. Ni la revolución inglesa con sus avances, ni la revolución francesa con el canto de libertad y fraternidad, ni la revolución mexicana, ni la revolución cubana, ni la revolución rusa, ninguna revolución ha producido una profunda transformación. Realmente no. La única revolución que no ha hecho el hombre de manera colectiva es la revolución individual para encontrar la energía del amor, la inteligencia infinita, como quieras llamar lo que solemos decir como Dios, ¿sí? En su corazón. Ese es el único camino posible y real de toda esta locura. Curioso, una revolución colectiva, pero es en lo individual. Claro, esos son los 12 pasos. Por ejemplo, porque es en un grupo, es con los otros, pero el trabajo es individual. El Ya. otro me ayuda porque si hay... Fíjate todas las diferencias de esta revolución. Yo ayudo personas, sí, pero no es porque yo sea muy generoso ni muy virtuoso, no necesariamente. Es porque si ayudar al otro me genera un gran beneficio interior a mí. El otro es mi espejo, el otro es mi reflejo. Lo que vea en él es lo que hay en mí. Lo que encuentre en él es lo que encuentro en mí. Entonces, en eso es revolucionaria la espiritualidad auténtica también, porque ayudar al otro parte de ayudarme a mí mismo. El curso de milagros dice, por ejemplo, dar y recibir son en verdad lo mismo. Todo lo que doy es a mí mismo a quien se lo doy. Y en los 12 pasos eso tiene una total expresión. Ayudo al otro adicto para sanarme, es lo que hacen en los 12 pasos. Por eso Bill busca a Bob. No es porque sea buena persona, es porque él sabe que va a sobrevivir si se encuentra con Robert Smith, el médico, y Bill es Finalmente, William. Me cuesta el final- apellido un poco. finalmente, Luis Cañón, fuera del micrófono hemos hablado de Venezuela y cada vez tú señalas y dices y manifiestas que a Venezuela le espera algo mejor de lo que estamos viviendo en la actualidad. Quisiera pedirte que esa visualización que tú tienes la compartas con la audiencia. Sí, sí. Estoy plenamente seguro que el milagro va a ocurrir. Hay unas leyes universales, ¿sí? Registradas, si quieres, desde lo religioso en la Biblia. Lo que siembras, cosecharéis. Y una ley universal es que quien genera daño, ese daño termina devolviéndose contra sí mismo, puede tardar o no, sí, ya ha tardado suficiente, diría, pero quienes dirigen los destinos de Venezuela están fabricando su propia autodestrucción y Venezuela toda está aprendiendo las lecciones que necesitaba aprender de esta experiencia, pero el milagro va a suceder, la fuerza del amor, y me perdonan la referencia personal, pero María Corina no es simplemente una política, no, no, es una persona con una fuerza espiritual, es una persona guiada desde otra dimensión y con toda seguridad eso va a tener un efecto.
Ella tiene una fe absoluta en Dios. Todo este proceso la ha llevado a deshacer su ego, porque ¿qué diría el ego de ella? La candidata soy yo y punto. No, ha ido cediendo y cediendo. La cosa tiene que ser ya, no, en los tiempos de Dios, en los tiempos del universo, el milagro va a suceder, el milagro ya está sucediendo. Es como lo que diría de este tema. Bueno, muchas gracias a Luis Cañón, guía espiritual, maestro de sanación. Y bueno, aunque como él mismo lo dijo, dejó el periodismo ya como una práctica de su pasado. Uno creo que cuando ha sido buen periodista difícilmente deja de serlo, deja de ser buen periodista y Luis Cañón fue buen periodista Sí. y un buen maestro del periodismo. Muchas Ahora, gracias.